Agradecemos la oportunidad para exponer en este foro un análisis basado en diferentes tablas de expresión de la mejor capacidad de medición y calibración de laboratorios secundarios acreditados. La armonización de la expresión de las mejores capacidades de medición y calibración de instrumentos para pesar nos ha estado inquietando desde hace 2 años. Es un tema que ya ha sido tratado en el evento de conmemoración del Día Mundial de la Metrología en Bogotá, Colombia, el 20 de mayo de 2019, en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Y también se publicó un resumen en la revista de la metrología de la MAC a finales del mismo año. Y les puedo compartir que como experiencia durante los procesos de evaluación de la conformidad de laboratorios secundarios en los que hemos participado, esta falta de armonización ha estado presente, pues ha sido necesario adecuar la revisión a los diferentes modelos de las tablas MC de los países de la región donde hemos participado. La siguiente. El problema que hemos detectado y que sustenta nuestras inquietudes es que aunque en la región existen lineamientos para armonizar la estimación, revisión y presentación de las mejores capacidades de medición y calibración de los institutos nacionales de metrología, no existen lineamientos para lograr la armonización necesaria en la presentación de estas capacidades de medición de los laboratorios de calibración acreditados para calibrar instrumentos para pesar. En consecuencia, hay una falta evidente de armonización de los alcances declarados en un área que impacta directamente en el comercio internacional y a los arreglos de reconocimiento mutuo entre los países miembros de IAC. La siguiente. En el 2019 decidimos realizar un estudio de la información proporcionada por los organismos de acreditación de América Latina de los laboratorios acreditados en el servicio de calibración de instrumentos para pesar. El estudio fue reafirmado en el 2020 y consistió en una revisión por muestreo, haciendo hincapié en los alcances declarados, la terminología, así como en las referencias documentadas por cada laboratorio. Y un elemento que consideramos fundamental, como lo es la concordancia de las mejores capacidades de medición y calibración que los laboratorios acreditados ofrecen para un mismo alcance y tipo de servicio y forma de expresión de estas. La muestra fue aleatoria y asumiendo como hipótesis que el estado de armonización en la presentación de las mejores capacidades de medición y calibración es insuficiente, incluso para que un cliente determine qué laboratorio es el que tiene la mejor capacidad de medición o cuál es la más adecuada para el servicio de medición que él requiere. La siguiente. El propósito del estudio es documentar la importancia de contar con lineamientos regionales para la presentación y la revisión de las tablas MC, de forma que aseguren el cumplimiento de la política de incertidumbres de ILAC, tomando como ejemplo el servicio de calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático. En este momento, la evidencia analizada de las muestras revisadas nos permite visualizar que lo descrito en la política de ILAC sobre incertidumbre de calibración parece no ser suficiente para lograr una expresión armonizada en todos los países de la región. El siguiente. La muestra considerada incluyó a 7 laboratorios de calibración acreditados en la calibración de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático, los cuales, para fines del presente trabajo, han sido identificados con el número 1 al 7 para su análisis. Los 7 laboratorios pertenecen a 7 países de América Latina y de habla hispana. Los países seleccionados fueron México, Guatemala, Costa Rica, Colombia,
Perú, Uruguay y Argentina. Los países, aunque de habla hispana, es importante recalcar que adoptan ciertos nombres a su esquema idiomático de la región, incluso para algunos términos incluidos en el vocabulario internacional de metrología. El siguiente. Como vemos en la tabla, en la imagen, la infraestructura metrológica de los países considerados en el estudio es diferente. Todos ellos cuentan con su Laboratorio Nacional de Calibración o su Instituto Designado de Metrología. Por ejemplo, México cuenta con una infraestructura acreditada de 120 laboratorios de calibración en instrumentos para pesar. Guatemala con 3, Costa Rica con 13, Colombia con 52, Perú con 27, Uruguay con 3 y Argentina con 6. Todos los países incluidos en este estudio son miembros del Sistema Interamericano de Metrología. El siguiente. Los 7 laboratorios seleccionados son laboratorios de calibración que han sido acreditados por sus respectivos organismos nacionales de acreditación. Por ejemplo, EMA en México, ONAC en Colombia, OGA en Guatemala, ECA para Costa Rica, INACAL para Perú, la OUA para Uruguay y la OAA para el organismo de acreditación de Argentina. Todos estos organismos de acreditación han firmado el arreglo de reconocimiento multilateral del organismo regional IAC para laboratorios de calibración de acuerdo a la ISO/IEC 17025. La siguiente. Antes de presentar los resultados de la revisión de los alcances declarados, la terminología, referencias utilizadas por los laboratorios de calibración, recordaremos lo descrito en el capítulo 5 de la política de incertidumbre de ILAC, la cual describe que la información que debe incluirse en la expresión de las mejores capacidades de medición y calibración debe estar en términos de los mensurandos del procedimiento de calibración y o modelo del instrumento a calibrar, intervalo de medición y parámetros adicionales cuando estos apliquen y de la incertidumbre de la medición. Es muy clara y nos indica que no deberá haber ambigüedad en la expresión de la tabla de mejores capacidades de medición y calibración y que la incertidumbre será expresada de forma expandida con una probabilidad del 95% de confianza. Los laboratorios deberán aportar pruebas de que pueden proporcionar calibraciones a los clientes de conformidad con lo descrito en el requisito 5.1b de la presente política. La siguiente. Una vez recordada la política de ILAC, veamos algunos ejemplos de la documentación revisada. En el laboratorio número 1, como muestra la imagen, observamos que la tabla de mejor capacidad de medición y calibración contiene muy poca información, por lo tanto estaría incumpliendo el requisito 5.1c y 5.1.4 de la política. Se utilizan términos como balanza, rango, método e incertidumbre. Los alcances se basan en la OIML R76, aunque no establecen límites para la división de la escala D igual a 1 miligramo. Dado que estiman su mejor capacidad de medición y calibración para todo valor de D y a través de una ecuación que en realidad no se basa en la OIML R76, sino en la guía SIM Euramet CG18. La siguiente. En el laboratorio 2, la información también se muestra reducida, aunque se incluye el lugar del servicio de calibración. La terminología usada es diferente a la del laboratorio 1. Ahora, la expresión para los servicios está en términos de servicios, campo de medición o régimen operativo y definen una columna como capacidad de medición y calibración. Colocan la norma y el procedimiento y el lugar donde realizan el servicio.
También se basa en la OIML R76, estableciendo como división de verificación D igual a 1 miligramo como límite. Sin embargo, la manera en la que se establecen los alcances y la CMC no tiene en cuenta los posibles valores diferentes de D. La siguiente. El laboratorio 3 también utiliza una terminología diferente y a diferencia de los laboratorios 1 y 2, incluye ahora información de los patrones utilizados, su alcance y su clase de exactitud, que cumple con lo establecido en el 5.4 de la política de ILAC. Adicional, incluye el valor de D como una referencia que establece también la guía SIM. En este laboratorio, los alcances presentados se traslapan y las mejores capacidades de medición y calibración se obtienen aplicando una ecuación que notamos es diferente a la presentada por el laboratorio 1. En todos los casos, hasta este momento, la presentación de la información ha sido diferente. La siguiente. Veamos ahora el laboratorio 4. Esta tabla presenta una mayor cantidad de información. Se indica el método de calibración, el código del procedimiento interno, las condiciones de medición cumpliendo lo establecido en el 5.1 de la política, aunque no se menciona la densidad del aire. En la columna de patrones no se describe la capacidad en peso para el servicio ni la clase, como sí lo expresó el laboratorio 3, e incluye un apartado para documentar la fuente de la trazabilidad metrológica. La terminología usada es también diferente y vemos que los patrones no se especifican de una manera adecuada. La siguiente. En relación con la concordancia entre los resultados declarados, encontramos algunas diferencias que se deberían revisar con más profundidad. En la tabla que mostramos en la imagen, los valores de las mejores capacidades de medición declarados por los laboratorios 1, 2 y 3 para un mismo tipo de servicio, nótese que los laboratorios 1 y 2 utilizan la OIML R76 como referencia documental, de modo que no deberían declarar valores diferentes en su CMC para un mismo tipo de servicio y en un mismo tipo de alcance. Adicional, observamos es inconsistente la declaración del patrón utilizado y su clase de exactitud para los tres casos. La siguiente. En relación con la forma de expresión de las mejores capacidades de medición y calibración, recordemos algunos de los detalles que nos establece la política de ILAC en el inciso 5.2. Y de forma clara en esta sección nos establece que no deberá haber ambigüedad en la expresión de la CMC y manifiesta debemos tener especial cuidado cuando la medición cubre un intervalo de valores. Por lo tanto, nos recomienda diferentes métodos para expresar la incertidumbre. Ya sea que utilicemos un valor único que sea válido para todo el intervalo de medición, un intervalo de valores en cuyo caso el laboratorio de calibración debe de tener una suposición adecuada para que la interpolación encuentre la incertidumbre en valores intermedios. También podemos utilizar una función explícita de la medición o un parámetro o una matriz donde los valores de la incertidumbre dependen de los valores medidos y parámetros adicionales. Y una última forma de expresión que sería una forma gráfica, siempre y cuando haya suficiente resolución en cada eje para obtener al menos dos cifras significativas para la incertidumbre. Por lo tanto, si vamos a la siguiente, por favor. Podemos ver que la expresión de las mejores capacidades de medición y calibración que hemos analizado, aunque no hay armonía,
En todos los casos analizados se cumple el inciso 5.2 de la política. Algunos expresan un valor único, un intervalo o una función. Como pudimos observar, los laboratorios 1 y 3 expresan su CMC a través de una ecuación, mientras que los laboratorios 5, 2 y 7 expresan la CMC como un valor único. La siguiente. Para el caso del laboratorio C, expresa su mejor capacidad de medición y calibración como un intervalo de valores, tanto en el alcance como en la incertidumbre. Sin embargo, para esta última no es indicada la ecuación o función de interpolación. La siguiente. Derivado de lo que hemos revisado anteriormente, podemos concluir que aunque los laboratorios 1 y 3 usan ecuaciones, estas son diferentes y por ello las mejores capacidades de medición y calibración de ellos son diferentes para un mismo alcance y tipo de servicio. El laboratorio 3 estima sus mejores capacidades de medición y calibración basado en la guía SIM, aunque solo tiene en cuenta una contribución debida a la resolución, lo cual es incorrecto. La siguiente. El laboratorio 1 también estima su CMC basado en la guía SIM, pero la presentación de sus mejores capacidades de medición y calibración considera únicamente la contribución de los patrones para un intervalo específico. Este tipo de expresiones debe revisarse con más detalle para establecer un criterio completo y para comprender el origen de los factores F considerados en la fórmula. Es importante mencionar que estas expresiones en una tabla de mejor capacidad de medición generan muchas confusiones en los usuarios finales, que en ocasiones no necesariamente son laboratorios de calibración con el conocimiento para su fácil interpretación. La siguiente. De los resultados de la revisión realizada, podemos concluir lo siguiente. En la expresión de las mejores capacidades de medición y calibración encontramos que hay información diferente, tanto intra como interorganismo de acreditación, desde muy reducida hasta demasiada, consideramos. Que la terminología aplicada es distinta, que las referencias son diversas, tanto nacionales como internacionales, que los valores de CMC son diferentes para un mismo alcance y tipo de servicio, que las formas de expresión de las mejores capacidades de medición y calibración son consistentes con la política de incertidumbre de ILAC, pero basadas en presupuestos con acuerdos diferentes. Adicionalmente, consideramos que se requieren lineamientos regionales para lograr la armonización necesaria. El inicio de la armonización de las tablas CMC no solo favorecerá la expresión de las mejores capacidades de medición y calibración en instrumentos para pesar, también ayudará para establecer acuerdos en la expresión de las tablas CMC en los servicios de calibración de pesas, que también hemos notado que es diferente. La siguiente. ¿Qué recomendamos? Bueno, recomendamos desarrollar un programa de trabajo conjunto entre el subcomité de laboratorios del Comité Técnico de IAC y el Comité Técnico MWG7 del CIM. Consideramos que usar expresiones armonizadas en las mejores capacidades de medición y calibración de los laboratorios de calibración acreditados para un mismo tipo de servicio permitirá a los usuarios la selección más adecuada del laboratorio acreditado para el propósito de la medición que realmente necesitan. Además de que favorecería el arreglo multilateral de reconocimiento mutuo entre países miembros de IAC y favorecería el comercio internacional. A las entidades de acreditación de la región les proporcionará las herramientas para la expresión armonizada de las tablas MC de sus laboratorios,
de forma que sean reconocidas y equivalentes a los de cualquier laboratorio acreditado de la región. Por mi parte, Luis Manuel, es todo a nombre de la Asociación Mexicana de Meteorología, del físico Pablo Canalejo y una servidora. Les damos las gracias, quedando atentos para poder dar continuidad a esta propuesta y lograr la armonización de las mejores capacidades de medición y calibración de los países